Hola, hola, almas gemelas del melodrama y fervorosas devotas de las novelas turcas. Un saludo afectuoso y una cálida bienvenida a nuestro rincón virtual. Me embarga una emoción incontenible al tenerlos nuevamente en mi compañía, listos para embarcarnos en una inmersión profunda en un tema que estoy segura, genera un torbellino de pasión y curiosidad en muchos de ustedes los irresistibles dramas turcos. Pero hoy, mis queridos adictos al drama, vamos a darle un giro inesperado a la conversación. Abandonaremos las rutas trilladas y nos aventuraremos a explorar esos tesoros ocultos, esas historias prohibidas, esas gemas narrativas encapsuladas en tan solo 12 episodios, rebosantes de amor, pasión y secretos inconfesables, que a veces resultan tan esquivas y difíciles de encontrar dobladas al español. Seamos completamente honestos, ¿quién puede resistirse al embrujo de un buen drama turco? La intensidad volcánica de las emociones, los paisajes sobrecogedores que roban el aliento, esos giros argumentales inesperados que te dejan sin aliento y con el corazón latiendo a 1000 por hora, es una fórmula infalible para la adicción más dulce y placentera. Y cuando le añadimos ese adjetivo mágico, prohibido, la curiosidad se dispara como un cohete hacia la luna. La mente comienza a divagar, imaginando escenarios prohibidos, amores contrariados y pasiones desbordantes. Así que si te consideras un alma gemela del drama, un romántico empedernido, un buscador incansable de intrigas y, por qué no decirlo, un adicto a ese toque de no deberías estar viendo esto, prepárate para un viaje inolvidable. Porque hoy vamos a desentrañar los misterios de esos 12 episodios de amor y pasión que, por una constelación de razones, no siempre están al alcance de nuestras manos con la misma facilidad que desearíamos. A veces la búsqueda se convierte en una odisea, pero la recompensa final, la recompensa es indescriptible. Pero antes de sumergirnos de lleno en este océano de emociones prohibidas, quiero pedirles un favor rapidito, un gesto que significaría el mundo para mí. Si el contenido de este canal resuena con su alma y desean estar al tanto de todos nuestros vídeos sobre dramas turcos, no olviden suscribirse. Es la forma más eficaz de no perderse ni una sola de nuestras entregas y, además, nos brindan un apoyo inmenso que nos impulsa a seguir creando contenido que les robe el corazón. Ahora sí, sin más preámbulos, aventuremos en este laberinto de emociones prohibidas. La palabra prohibido adquiere una miríada de significados cuando hablamos del universo de los dramas turcos. En ocasiones se refiere a series que por azares del destino, no han sido dobladas oficialmente al español, ya sea por intrincados laberintos de derechos de autor o porque no han logrado alcanzar la misma popularidad masiva que otros grandes éxitos. En otros casos, algunas producciones han desatado controversias debido a sus temáticas, que quizás se adentran en terrenos más adultos, exploran tabúes sociales con audacia o incluso incluyen escenas más explícitas que no son habituales en las producciones que se transmiten a través de la televisión abierta. Es crucial tener en cuenta que lo que se considera prohibido es, en esencia, subjetivo y varía considerablemente según la percepción de la audiencia y el contexto cultural. Lo que puede ser considerado un elemento narrativo común y aceptable en una serie occidental, podría interpretarse como un poco más atrevido y provocador en una producción turca, y esta percepción, en ocasiones, limita su distribución y doblaje a otros idiomas. Entonces, ¿qué tipo de dramas son los que estamos buscando? Acompáñenme en este viaje de descubrimiento. Vamos a imaginar historias que exploren relaciones intrincadas y complejas, amores imposibles que desafían las leyes de la sociedad, traiciones que dejan cicatrices imborrables, secretos oscuros que se esconden en las profundidades del alma y, por supuesto, una pasión desbordante que enciende la pantalla. Vamos a buscar esas series que no titubean a la hora de mostrar la intensidad cruda de las emociones humanas, incluso si esto implica que la historia se torne un poco más subida de tono o genere cierto grado de controversia. Ahora, permítanme advertirles que la tarea de encontrar estos dramas doblados al español a veces se asemeja a una búsqueda del tesoro. No siempre los encontrarás disponibles en las plataformas de streaming más populares. En la mayoría de los casos, tendrás que recurrir a la sabiduría y la generosidad de las comunidades de fans, explorar foros especializados o incluso sumergirte en canales de YouTube más pequeños que se dedican a traducir y doblar estas series de forma independiente. Y es precisamente aquí donde emerge la magia de la comunidad de fans del drama turco. Ellos son los verdaderos héroes de esta historia, los que hacen posible que disfrutemos de estas joyas ocultas. Para ilustrar mis palabras, me viene a la mente un ejemplo concreto, aunque me abstendré de mencionar nombres específicos para evitar cualquier posible conflicto con los derechos de autor. Se trata de una serie que abordaba la historia de una mujer casada que se enamoraba perdidamente del mejor amigo de su marido.
Imaginen la tensión palpable en cada escena. La culpa, el deseo incontrolable, el peligro constante de ser descubiertos, era una auténtica montaña rusa de emociones. Y lo más interesante es que la serie no se andaba con rodeos a la hora de mostrar la atracción física irresistible entre los personajes. Había escenas cargadas de intensidad y diálogos sugerentes que, sin duda, la hacían mucho más atractiva para un público específico. Otro ejemplo que merece ser mencionado es una serie que exploraba la vida de un grupo de jóvenes pertenecientes a la alta sociedad, un mundo donde las apariencias lo eran todo y los secretos más oscuros se ocultaban a plena vista. En esta serie el drama alcanzaba cotas inimaginables, las traiciones se sucedían unas tras otras, las relaciones extramatrimoniales eran moneda corriente y sí, también había escenas un poco más subidas de tono que mostraban la decadencia y la hipocresía inherentes a ese mundo. Este tipo de series a menudo no reciben la promoción que merecen, ya que pueden generar controversia o no encajar con la imagen familiar que algunas productoras desean proyectar. Es fundamental tener en cuenta que al embarcarnos en la búsqueda de estos dramas prohibidos, debemos prestar especial atención a la calidad del doblaje. No todos los doblajes realizados por fans son iguales. En ocasiones la calidad del audio deja mucho que desear, la traducción no es del todo precisa o incluso el doblaje puede sonar un tanto amateur. Pero en esencia es el precio que debemos pagar por acceder a este tipo de contenido que no está disponible de forma oficial. Así que si te sientes lo suficientemente audaz como para explorar este lado más prohibido de los dramas turcos, te recomiendo encarecidamente que explores los foros de fans, te unas a grupos de Facebook dedicados a la traducción de series turcas o incluso te aventures en plataformas de vídeo más pequeñas como Dailymotion o Vimeo. A veces la búsqueda se asemeja a una labor detectivesca, pero al final encontrarás verdaderas joyas escondidas. Y aquí va un consejo que considero invaluable: ten paciencia. No esperes encontrar los 12 episodios disponibles de inmediato. En la mayoría de los casos, los fans van traduciendo y subiendo los episodios de forma gradual. Pero te aseguro que la espera suele valer la pena, ya que estas series suelen ser muy adictivas y te enganchan desde el primer minuto. Además, no duden en pedir recomendaciones en la sección de comentarios. Si conocen alguna serie turca con estas características que les haya cautivado por completo, compártanla con nosotros. De esta manera podemos construir una comunidad vibrante donde todos nos ayudemos mutuamente a descubrir nuevos dramas y series fascinantes. ¿Quién sabe? Tal vez en un próximo vídeo podamos hablar de las series que ustedes mismos nos recomienden. Recuerden siempre que la línea que separa lo prohibido de lo simplemente no tan popular es extraordinariamente delgada. En muchos casos, estas series no están realmente prohibidas en el sentido legal de la palabra, sino que simplemente no han tenido la misma exposición mediática que otros dramas turcos más mainstream. Pero esto no implica que sean menos buenas o incluso mejores. De hecho, a veces, la falta de promoción y distribución es precisamente lo que las hace aún más especiales y atractivas. Explorar estas series es una forma de descubrir una faceta diferente del drama turco, una faceta más arriesgada, más apasionada, más intensa. Es una oportunidad única para presenciar historias que no titubean a la hora de explorar temas tabúes o mostrar escenas más explícitas. Y si eres de los que disfrutan del drama con mayúsculas, te garantizo que encontrarás algo que te robe el corazón. Y recuerden siempre disfrutar del drama con responsabilidad. No se dejen llevar demasiado por las emociones y recuerden que al final del día, son solo series de televisión. ¿Pero qué series de televisión? Hemos llegado al final de este vídeo. Espero sinceramente que les haya gustado esta exploración del lado más prohibido de los dramas turcos. Recuerden que la clave reside en investigar, ser pacientes y no tener miedo de aventurarse fuera de las plataformas de streaming más convencionales. Hay un universo de dramas esperando ser descubierto, y estoy segura de que encontrarán algo que les apasione. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos por ver este vídeo hasta el final. Me llena de alegría compartir mi pasión por los dramas turcos con ustedes y espero que este vídeo les haya sido útil e informativo. Ahora, me encantaría conocer su opinión. ¿Han tenido la oportunidad de ver alguna serie turca que consideren prohibida, o que no haya recibido la exposición que merecía? ¿Qué tipo de temas les gustaría ver explorados en los dramas turcos? Dejen sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si este vídeo ha resonado con ustedes, no olviden darle un merecido me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos amantes del drama turco y por supuesto suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que estén atentos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y feliz visionado.